Pues es un gusto saludarlos en este inicio de 2021 ya, un año que pinta para estar igual de interesante que el 2020. El día de hoy pues vamos a estar hablando de nuestras expectativas económicas y de mercados para lo que viene en el año. Antes de presentarles a los panelistas, por los que no alcanzaron a escuchar lo que dije hace unos momentos, les queremos comentar que estos eventos van a estar en diferentes plataformas. A partir de mañana van a poder escuchar el audio otra vez. Va a estar disponible como podcast en Spotify, en iTunes y en Amazon Music, así como van a poder ver la repetición de este evento en YouTube. Bueno, pues bienvenido antes que nada Héctor Madero, presidente del Consejo de Administración de Actinver, y Julio Serrano, director ejecutivo de Capitales. Héctor, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes. Perdón por las fallas técnicas que presentamos. La verdad es que estas situaciones no deben de suceder. Como ya decía hace un rato, que creo que nadie pudo oír bien y se oía todo mezclado. ¿Qué año el 2020? Un año para recordar y para la historia, no solo por la cuestión de mercados, por la cuestión económica, sino por cómo vino a cambiar nuestras vidas, cómo vino esta cuestión de la pandemia a afectar, toda la trascendencia que esto va a tener. Lo vamos a empezar a ver y a entender los siguientes años, la verdad. Pero 2020 va a acabar como un año realmente de esos marcados en la historia. Entrando en nuestro tema, en inversiones, si se acordarán, enero del año pasado, en estas épocas, había un optimismo bárbaro. Se hablaba de una casi segura reelección de Trump, donde iba a haber más apoyos a la economía y a los mercados. Él salió y empezó el año diciendo que posiblemente iba a bajar más los impuestos, etcétera, y que se nos cruza el virus. En marzo viene una etapa de pánico brutal, vemos unas caídas increíbles, y en ese momento le hubiéramos preguntado a todos los analistas y economistas del mundo cómo veían el cierre del mercado. Estoy seguro que ninguno le hubiera podido atinar a cómo cerró. Increíble. Cuando vemos los mercados, sobre todo el americano, teniendo los rendimientos que se tuvieron, viendo acciones que subieron 500, 600%, un Nasdaq que como índice dio casi el 46% de retorno. Hay que tomar en cuenta que están las tasas en cero, ¿no? Entonces imagínense lo que implica de rendimiento el comprar una acción que te dé, olvídense del 500, que te doble de precio. Y muchísimas empresas grandes doblaron de precio el año pasado a partir de la caída que tuvieron en el mes de marzo al cierre de año. Vimos rendimientos extraordinarios. México no fue la excepción, muy lejos de esos rendimientos, claro está, pero la bolsa llegó a recuperar lo que se había perdido. Vimos un tipo de cambio sorprendentemente fuerte que terminó abajo de los 20 pesos el año, con una fortaleza inusual. Todo el mundo sorprendido ante esto. Acuérdense que por ahí del mes de agosto hablábamos que si el tipo de cambio iba a terminar en 22 o en 24 y nadie sabía bien. Y pues todos estuvimos mal, ¿no? Sorprendidos con una fortaleza inaudita. Empezamos un enero otra vez con los mercados muy calientes, con un optimismo exacerbado en los mercados americanos, donde todo el mundo está hablando de que van a seguir subiendo con grandes expectativas. Todo el mundo habla de una recuperación económica importante en la segunda mitad del año, una vez que se controle la cuestión de la pandemia. Se estima que hay un control de la pandemia a través del proceso de vacunación a nivel mundial. Ya veremos qué tan rápido puede irse desplegando y qué tan efectivo va a resultar esto, ¿no? Yo con eso empezar, Julio. Te paso Ahí está. Bueno, hola a todos. Les deseo un feliz año a ustedes y a todos sus seres queridos. Qué gusto volverlos a ver, Héctor. Hola, Enrique. Hola, ¿cómo estás? Pues sí, como comentas, ¿no?
Nunca nos imaginamos todo lo que iba a pasar en el 2020. Hace un año, a estas alturas, estábamos promoviendo intensamente nuestros días Actinverde en Monterrey y Guadalajara, y me acuerdo perfecto que invitamos en aquella ocasión a Monterrey a una persona, un inversionista, a visitar empresas del doctor Mark Mobius. Dr. Mark Mobius es uno de los inversionistas de mercados emergentes más importantes en el mundo. Y ya sonaba algo del COVID en aquel entonces, ¿no? En enero, por todos estos contagios que había habido en China. Y la perspectiva en ese momento era, oye, México puede convertirse en un hub de manufactura. Ahora que empiece el TEMEC y con la relación de México-China, de Estados Unidos-China, pensándose, puede haber algo. Y de ahí, bueno, vinieron cambios pues, muy importantes. El mundo cambió, no vamos a regresar a la normalidad que había antes. Hoy compramos distinto, hoy invertimos distinto por el entorno en el que estamos, y hoy también trabajamos y de forma distinta. Héctor ya había comentado los rendimientos, pero aquí a mí me gustaría destacar, aquí en la presentación que les estamos mostrando, me gustaría destacar el mercado americano. Desde sus mínimos dio un 68% en el año. Es un retorno impresionante. Y más, como decía Héctor, con los niveles de las tasas de interés que están abajo. Ahora, ¿por qué también se dio esto? Yo lo atribuyo a varios factores. Un factor es que estamos a la mitad de un cambio estructural en las tecnologías. Y no me refiero solo a las empresas tecnológicas. Me refiero en general a que todas las compañías de todos los sectores de la economía real están invirtiendo fuertemente en tecnología y están mejorando su productividad. Pero también hay que recordar los estímulos fiscales y monetarios que las autoridades le metieron a los mercados durante el año pasado. Eso fue innegable, que si no hubieran habido estos apoyos, tanto fiscales como monetarios, no hubiéramos visto una recuperación tan importante del mercado americano. Y del mercado mexicano, bueno, ahí está el número. Si bien en pesos se recuperó y desde su mínimo dio casi 34%, pues prácticamente la bolsa quedó en los mismos niveles del año pasado, y ya con esa subida tan importante que les platicamos a ustedes durante el mes de noviembre y durante diciembre. Ahora, ¿qué pasó finalmente, Héctor? Pues los mercados emergentes han tenido un rendimiento muy importante con este exceso de liquidez que hay en el mundo. Turquía ha dado más del 30% en el último año, y eso ha hecho que flujos extranjeros lleguen a la bolsa. Que lo platicamos, si te acuerdas, allá en el mes de noviembre, hablábamos de que posiblemente íbamos a empezar a ver una serie de flujos venir al mercado buscando ese rendimiento y sobre todo tratando de aprovechar la baja de precios que existía. Ahora, fue más rápido de lo que pensábamos. Esa es una realidad. Bueno, tal vez yo puedo complementar estas ideas que han estado comentando desde el punto de vista económico, cómo cerró el año anterior y dónde estamos parados en este momento para comenzar a pensar en el futuro. Déjenme les pongo esta. Bueno, a ver, se está tardando un poquito. Aquí está ya. Miren, vean estas gráficas. Yo creo que son muy interesantes y resumen muy bien cómo llega el mundo a este enero de 2021. Cada país, como estaba mencionando Julio, pues ha tenido diferentes medidas, tanto fiscales como monetarias, para apoyar a sus respectivas economías en esta pandemia. No solamente lo han hecho de una manera muy diferenciada, sino que también llegaron en diferentes momentos. La producción industrial a nivel global, se nota una diferencia muy importante entre la recuperación china, que vean, por ejemplo, la evolución de China, no solamente como si no hubiera tenido una pandemia, de hecho está en este momento más del 5%, más del 6% arriba
de cómo estaba en diciembre del 2019, antes de que comenzara el peor momento para ellos. Algunos países avanzados también han podido tener algunas medidas fiscales dirigidas principalmente a las empresas que han permitido que esta recuperación industrial se esté dando. Por ejemplo, el caso de Europa todavía no está a los niveles de diciembre de 2019, pero vean, está al 99.9% de cómo comenzó la pandemia. Prácticamente está ahí por los apoyos que los gobiernos, sobre todo en Alemania, le han estado dando a las empresas. En Estados Unidos le ha costado un poquito más de trabajo ver esta recuperación industrial comparado con otras economías avanzadas. Y la razón por la cual lo han estado logrando o no lo han estado logrando es porque los cheques que el gobierno está mandando van dirigidos a las personas, que es muy distinto a como está sucediendo en países como en Alemania. Y en México, que tenemos un ciclo manufacturero tan correlacionado con el ciclo industrial de Estados Unidos, pues estamos dependiendo mucho de la dinámica que nuestros vecinos del norte están teniendo. Ahora, esta recuperación industrial que se ha observado en el último trimestre del año, vean cómo también es distinta tanto en magnitud como en el orden de los países cuando uno voltea a ver el consumo. La misma razón que ha hecho que Estados Unidos se ha rezagado en su actividad industrial respecto, por ejemplo, a Europa, pues es la misma razón que ha hecho que el consumo en Estados Unidos se haya recuperado de una manera muy rápida. Literalmente le está llegando cheques a las personas, además de todos los estímulos monetarios que le ha permitido a las empresas de ese país poder emitir más dinero. No es el caso de otras economías, no es el caso de Europa, por ejemplo, no ha sido tan sostenida, el caso chino bastante menos que su actividad industrial, y el caso mexicano, pues por las razones que Héctor también estaba comentando hace un momento, pues son razones que hacen que el sector industrial mexicano, que se ve una recuperación, pues no se haya visto trasladado uno a uno con el sector de consumo de nuestro país. No están los datos finales de 2020 todavía. Los economistas nos tardamos mucho tiempo en juntar los datos y estudiarlos, pero al final de este mes y para la mayoría de los países a finales de febrero, ya finalmente conoceremos los datos del cuarto trimestre del año pasado. México es un país que desafortunadamente va a tener una de las contracciones más profundas a nivel global. También por la misma razón, pues es uno de los países que más tiene posibilidades de beneficiarse una vez que las vacunas se estén distribuyendo. Los mejores pronósticos que hay para las economías globales pues son los que están ahí del lado derecho, donde la economía de Estados Unidos va a ser de las economías avanzadas de las que más rápidamente deberíamos estar viendo una recuperación a niveles normales, y solamente una economía de las grandes, que es el caso de China, que al final sí va a tener esta recuperación en forma de V que se estaba anticipando. La economía mexicana, nosotros en Actinver pensamos que va a tener una contracción del 8.8%, una contracción sumamente fuerte en el 2020, y ahorita vamos a hablar del 2021. Nada más para pasarles la palabra a los demás. Obviamente los datos económicos, como les comentaba, pues toman tiempo en que se compilen y se publiquen, pero hay un indicador que a todos los economistas nos gusta mucho, que es los indicadores de los gerentes de compras. Eso se publica en cuanto acaba el mes, al día siguiente, se puede preguntarle a esos gerentes de compras si están comprando insumos para producir, y vean, por ejemplo, los índices de gerentes de compras del sector manufacturero, una muy buena señal de expansión. Hay un optimismo más grande en las economías avanzadas. Ojo, esto se preguntó a finales de diciembre. Ahorita vamos a hablar de estos primeros 13 días de enero, que en el caso particular de Estados Unidos, obviamente ha sido una serie de eventos muy inusuales que vamos a platicar, pero que en general sí hay una expectativa de que este año va a ser bastante mejor que el anterior en temas de recuperación industrial. El consumo no tanto, muchos hogares a nivel global siguen cautelosos, siguen buscando tener inversiones de manera pues más tranquila, tal vez no aventarse completamente a comprar cosas caras, bienes duraderos, muebles, automóviles. E incluso en muchos países el sector de servicios, como pueden ver ahí del lado derecho, está en terreno de contracción, y son poquitos aquellos países donde ya se nota un optimismo desde el mes de diciembre. Los dos líderes, Estados Unidos y China en particular. Ahora, pues con esta señal económica y de recuperación, pues a lo mejor les puedo preguntar a ustedes, a Héctor y a Julio. Arrancamos el año con estos datos financieros que vimos muy optimistas a nivel global, del Standard & Poor's, del Dow Jones, del Nasdaq,
y en los primeros días de enero, perdón, pues la atención se volcó a un entorno político, principalmente en Estados Unidos, y otra vez nerviosismos de cierres, de distanciamiento social en otras economías avanzadas como en Europa o como Japón. ¿Cómo lo están viendo? Aquí les tengo una lámina preparada para platicarles, si la pueden poner por favor, para platicarles de las perspectivas de Norteamérica. Y yo lo que les diría es que hay varios factores que hay que estar pendientes. A principios de este año volvimos a revisar nuestro estimado del Standard & Poor's para el cierre de este año a través de varias métricas que seguimos, y nos está dando que el mercado podría estar cerrando sobre los niveles de los 4.400 puntos. Después, un rendimiento de 17% en el año, que sigue siendo extraordinario, porque el año pasado dio 16% de punta a punta. El retorno en enero ha sido muy magro, del 1%, por ya todas estas incertidumbres que Enrique les comentó. Y el nivel de evaluación de mercado hoy, a través de varias métricas, la sentimos un poco adelantado al mercado americano. Esto nos lleva a pensar que posiblemente de corto plazo pudiéramos ver un ajuste, independientemente de que en el año acabe cerrando en los 4.400 puntos. Entonces, eso es lo que estamos sintiendo. ¿Qué factores hay que tomar en consideración? El primer factor que hay que tomar en consideración es que mañana aparentemente Biden va a dar un discurso que pudiera ser muy importante. Se está hablando, y ahorita lo vamos a ver, de que pueden venir varios estímulos a la mesa y varias inversiones. ¿Qué sentimos? También que el 20, la próxima semana, se va a mandar un mensaje de unidad. Hay que estar muy atentos a este plan de 100 días contra el COVID que anunció Biden. Y lo que es algo muy importante, pues, es la aplicación masiva de las vacunas. En términos generales, la aplicación de vacunas en Estados Unidos va bastante retrasada. Al día, hasta hace un par de días, se habían vacunado cerca de 9 millones de personas, recibiendo al menos una dosis, cuando el objetivo en solo diciembre era 20 millones. Y nada más, vamos a hacer un número muy rápido. En Estados Unidos la población sujeta de vacunarse es superior a los 250 millones de personas. Esto tienes que, si vacunas a 20 millones de personas por día, estaríamos acabando en diciembre. Entonces, sí es un elemento a tomar en consideración, porque mucho de la recuperación y de la nueva normalidad que vayamos a ver dependerá del tema del avance de las vacunas. Otro tema importante que platicamos la semana pasada, pues, fue el control del Senado por parte de los demócratas, y esto les da flexibilidad en la toma de muchas decisiones. Sin embargo, no les da todo el poder que se pensaba con el famoso Blue Wave, cuando hubieran arrasado en las votaciones del Senado. Y aquí hay un término tal vez un poquito técnico, se llama reconciliation, pero a través de este término de reconciliación, los demócratas sí pueden, con el 50%, tomar decisiones, algunas decisiones importantes. ¿Y en qué son? En gasto y en cambio de impuestos. Entonces, nosotros sí sentimos que vienen estímulos fiscales y un plan de infraestructura importante. ¿Qué se espera? Esperamos que para finales de marzo se dé o ya se implemente un plan de estímulos fiscales y de inversión en energías verdes, posiblemente entre 2.75 y hasta 3 trillones de dólares. La mitad va a ser un nuevo paquete de estímulos fiscales, y eso va a ayudar a las empresas y va a ayudar a las personas en términos generales. Y la otra mitad de ese 1.5, 1.25 vendrá en este plan de energías verdes. Bien, el plan de infraestructura lo pueden aprobar con el 50% del Senado. No, necesitan de más apoyo, y lo que se espera es que el plan que el año pasado se esperaba que fuera como de 1.5 trillones solo sea de 300,000. Otro elemento que es importante y que en esta semana, en este inicio de año, ha tomado relevancia es
ante ciertas presiones inflacionarias que está viendo o que gente cree que puede haber en Estados Unidos, lo que estamos viendo es de que el bono a 10 años, que es lo que se compara cuando hace uno una inversión en el mercado de valores, que el bono ha venido subiendo. Sin embargo, con un bono inclusive al 1.20, que es el estimado para fin de año, y con una inflación del 2% en Estados Unidos, pues la tasa real es negativa y el mercado deberá de seguir, el mercado accionario pues deberá de seguir siendo un medio para estar invertido. ¿Qué va a pasar con el proceso del impeachment? Hoy ya el Congreso, la Cámara de Representantes se definió. Sin embargo, nosotros estimamos que no van a destituir a Donald Trump. Y la razón es que se requieren 2/3 partes de las cámaras para que esto pueda suceder. Sin embargo, hay que tomar en consideración que pudiera darse un castigo a Donald Trump e inhabilitarlo de participar en futuras elecciones, ya sea en las intermedias o ya sea en la del 24, con posterioridad a que haya dejado la presidencia. Y luego pasamos a un tema que es muy importante también de platicar, y es que, pues bueno, ya los demócratas y el gobierno en general pues han estado gastando mucho dinero, la cantidad invertida en la economía y en gasto son de trillones y trillones de dólares. Y bueno, pues esto va a venir un incremento de impuestos. Nosotros lo que pensamos es que no se van a incrementar los impuestos en el 2021, el incremento de impuestos se está esperando que sea hasta el 2022. Y la razón, pues primero tienen que resolver todo este problema de COVID, tienen que resolver el problema de reactivar la economía, de fortalecer a las empresas, de que las personas también estén mejor. El plan original planteado por Biden era como de $3.5 trillones en escala americana. Parece que va a salir, pero mucho más chico el plan, el incremento de impuestos. Yo creo que puede salir entre 2 a 2.5 trillones de dólares, pero será hasta 2022. Aunque aquí hay un tema que es relevante y hablar en el 2022, y es el tema de que en el próximo año hay elecciones intermedias en los Estados Unidos. En estas elecciones intermedias en los Estados Unidos están en juego 34 asientos del Senado y están en juego, se va a votar por toda la Cámara de Representantes. Entonces, hoy todavía no está tan claro cómo quede el tema impositivo. Y finalmente, 3 temas muy rápidos que les quiero platicar. ¿Qué va a pasar con el sector de tecnología? El Ejecutivo sentimos que va a promover mucho las tecnologías de 5G y la inteligencia artificial, y obviamente puede que el Congreso, que es el encargado, siga analizando los temas de monopolio. Inclusive hemos visto algunos análisis muy interesantes de qué pasaría si dividen algunas empresas como Facebook o Google, y al parecer pudieran tener un mayor valor si estas se dividen. ¿Qué va a pasar con el crecimiento de las utilidades? Pues van a crecer 22%, y finalmente habrá que poner mucha atención a la relación geopolítica que tengan con China, con Irán y con Corea del Norte. Como nunca me dejas casi ni hablar, ahora me va a tocar a mí, ¿no? Voy a discrepar muchísimo. Primero, hay que tomar la perspectiva. Todo lo que acaba de decir Julio es de Estados Unidos. ¿Y qué creen? Vivimos en México. Pero aquí traigo México también. Espero que no te tardes tanto como te tardaste con Estados Unidos. Pero hablando de Estados Unidos, estoy de acuerdo que en el corto plazo se podría esperar un ajuste del mercado. Claramente estamos viendo precios de burbuja en algunos sectores. Y es una cuestión de preocupación, la verdad. Y yo creo que hay que ser muy cuidadosos en ese aspecto. La gran pregunta si se va a dar en febrero o marzo este ajuste, yo creo que está muy basada en estos posibles anuncios que pudiera hacer el gobierno entrante de incrementar el apoyo. Si no lo incrementa, yo estoy casi seguro que vamos a ver un ajuste de cuando menos un 5% en el mercado de valores. Creo también que rápidamente va a regresar. ¿Por qué? Porque
ante una expectativa. Hace poco yo leía ahí algunos analistas que decían que la curva empieza a cambiar, porque si bien, como bien dices, va a tardar el proceso de vacunación, pero una vez que llevas el 30-40% de la población más a los que ya les dio, etcétera, poco a poco la actividad empieza a retomar una nueva normalidad. Pero esto va a ir acompañado de mucho optimismo. Algunos economistas se atreven a decir que viene una época de consumo desenfrenado, porque llevamos más de un año donde muchas familias han restringido ese consumo. Entonces va a haber ciertos sectores que van a pasar por un periodo corto, un boom. Llámense restaurantes, bares, definitivamente van a sacarla del parque cuando esto abra y la gente se sienta tranquila, y gimnasios, creo que son los sectores. También viajes de placer, ¿no? No tanto el viaje de negocio, pero el viaje de placer creo que va a tener un boom. Los bares, los restaurantes, los gimnasios, esos van a agarrar un auge muy importante, ojalá, en el momento que la gente se sienta tranquila. El grave problema, yo siento, es que los grandes rendimientos ya los vimos. Yo no estoy de acuerdo y yo discrepo de que el mercado americano vaya a dar un 17% el año que entra. Yo creo que para finales del año que entra, el mercado va a estar pensando en el 22, va a estar viendo las realidades de lo que causó la pandemia y los efectos de las transformaciones que estamos viviendo. Y ahí vamos a caer en una realidad. Por otro lado, el consumo, como bien lo decía Enrique, está cambiando, los hábitos de consumo. Y eso va a haber industrias ganadoras e industrias perdedoras. Y va a haber industrias que se van a quedar con capacidades sin utilizar, y otras que van a tener embotellamientos, llamémosle así. Entonces, yo soy de los que cree que este año va a ser un año de trading. Creo que va a ser un año de rendimientos pequeños, si es que hay rendimientos, y que habrá que aprovechar y ser muy selectivo a la hora de escoger. Claramente yo estaría ahorita tomando utilidad en el sector tecnológico. Yo creo que está por demás sobrepreciado, ¿no? Hoy el tema son mercados emergentes, sí, a nivel global, y por una sencilla razón. Desde el año pasado empezamos a ver una subida en los precios de los commodities, y por lo general cuando el ciclo de commodities va hacia la alza, vemos que los productores son mercados emergentes y por lo general se ven beneficiados. La gran pregunta es qué tanto va a ser sustentable este ciclo de crecimiento de los commodities, ¿no? Porque parte ha sido, sí, por la recuperación de China, pero también parte ha sido por la especulación. Entonces yo creo que habrá que ver, hay muchas disrupciones todavía que no entendemos cuáles son las repercusiones. Me voy a México. Empezamos con el pie izquierdo, estamos en medio de la peor crisis sanitaria ahorita, todo está colapsado, estamos en un lock que posiblemente, si fuera como debería de ser la situación, debería de durar cuando menos 3-4 semanas más. Posiblemente se acorte por otro tipo de decisiones. El proceso de vacunación, ni de qué decir, somos el peor país de los que han recibido la vacuna en términos de penetración de vacunación con su población. Claramente a esa velocidad no terminan de vacunar este año ni a la mitad de la población. Entonces ahí es un problema serio. La capacidad hospitalaria está rebasada. Es un problema serio, ¿no? Y tenemos a un gobierno que está más preocupado de las elecciones intermedias. Todo va a ser un juego electoral, pero es un juego electoral donde el gobierno no tiene dinero y se va a ver restringido. Acuérdense que estas cuestiones, en el pasado, cuando se quería reactivar la economía o impulsar para llegar muy bien a las elecciones, se empezaba a hacer los gastos en el último trimestre del año anterior, porque tienen un lag de entre 4 y 5 meses para verse los resultados. Y este gobierno no tiene sus recursos. Entonces, creo yo que vamos a llegar a la elección, sí, con un mejor ciclo en el término de la pandemia,
posiblemente con un optimismo viendo lo que pasa en otras partes del mundo, pero con una economía muy golpeada, con muchos negocios que desaparecieron y sin tener los incentivos y las herramientas para poder realmente darle un empujón. Nos hemos visto beneficiados por las remesas. Más de 40,000 millones de dólares vinieron el año pasado. Hemos visto también algo de entrada de inversión de portafolios, tanto en deuda como en capitales en las últimas semanas, aun cuando en el año hubo venta o salida de inversión en la parte de deuda de una manera importante. Es de los primeros años que esto ocurre en mucho tiempo. Bueno, yo creo que el mercado de corto plazo en México va a seguir mucho al mercado americano. Sí, este tema que está favoreciendo a los mercados emergentes nos ayuda, pero una vez que se empiece a ver la realidad a través de los números de las empresas, yo creo que eso nos puede empezar a separar y a diferenciar. Sigo pensando que el tipo de cambio hoy es un activo barato en este país. Sí, bueno, si quieren les comento un poco de la parte económica de este 2021. Pues como los dos han comentado, la economía mexicana arranca este año con el pie izquierdo en más de un sentido, con pocos canales además de recuperación económica claros. El más evidente, desde luego, es el sector externo, tanto las remesas como en general estas cadenas de valor tan integradas que tenemos con la economía de Estados Unidos. Y si tuviéramos que escoger algún país avanzado para integrarnos a ellos, pues claramente la economía americana sería de nuestras favoritas, porque es de los donde estamos viendo más espacio para que la economía pueda crecer y estabilizarse. Ahora, no todos son malas noticias para la economía mexicana. Hay noticias buenas. Una de ellas, por ejemplo, es que en este entorno en el cual la actividad económica ha estado débil a nivel global y que los precios de las materias primas han estado debilitados, pues ha ocasionado algo que yo creo que no habíamos visto en ninguna de las crisis recientes de la economía mexicana, y es una depreciación cambiaria tan fuerte como la que vimos a la mitad del año, esta debilidad económica, nerviosismo, y a pesar de eso, la inflación bastante anclada. El año pasado terminó con una inflación apenas arriba del 3%, exactamente en donde Banco de México quisiera tenerla, y esto le ha permitido al Banco Central recortar las tasas, y no solamente recortarlas para apoyar a la economía, sino recortarlas de una manera que no ha estado afectando pues, al tipo de cambio del peso mexicano en su atractivo. Hacia adelante claramente es incierto. Héctor comentaba hace un momento pues esta expectativa de que el consumo vaya a crecer cuando se pueda, y también comentó que los precios de las materias primas se visualiza pues un incremento incluso en el corto plazo, y eso podría generar presiones inflacionarias hacia la mitad del año, pero ahorita todavía no. Banco de México tiene 2 reuniones antes de que comience el ciclo electoral, tiene reunión en febrero y lo vuelve a tener en marzo, donde incrementar tasas claramente está descartado, pero si fuese a haber algún movimiento, yo creo que va a ser de recortes. Más, yo pienso que las siguientes 2 reuniones con este nivel de inflación, Banco de México tiene la posibilidad todavía de recortar la tasa unos 50 puntos base más. El tipo de cambio, ¿para dónde va? Pues depende completamente de para dónde va el dólar como tal. Lo que vimos durante este 2020 fue primero un fortalecimiento del dólar, porque todo el mundo buscaba un refugio seguro y llevó el dinero para allá, pero conforme la Reserva Federal empezó a mandar señales al mercado de que iba a inyectarle mucha liquidez, pues el dólar se depreció de una manera muy importante, apoyando pues un fortalecimiento de diferentes monedas emergentes, incluyendo la mexicana. Yo creo que el mercado no está consciente todavía de los riesgos inflacionarios que hay en Estados Unidos, y si nos llevamos una sorpresa, me parece que va a ser que las tasas se incrementen antes y no necesariamente después. Y un incremento de tasas allá en Estados Unidos pues implicaría un fortalecimiento del dólar y una debilidad del tipo de cambio. Y además, la volatilidad que es natural en cualquier ciclo electoral pues va a estar presente seguramente durante los meses de marzo, abril, tal vez más abril y mayo con las elecciones para el 6 de junio.
No sé si quieran agregar algo más o pasamos al ciclo electoral, que también hay temas importantes ahí que podríamos comentar. Héctor, Julio. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que hay un problema en cuanto a la percepción hoy, donde la gente está pensando que no va a haber un ciclo inflacionario por muchos, muchos años. Y la verdad es que con la cantidad de recursos que se han inyectado en las economías y se siguen inyectando, el apalancamiento hoy a nivel global, comparado contra el GDP global, es una locura. Estados Unidos, por ejemplo, no estaba arriba del 100% de su Producto Interno Bruto desde la Segunda Guerra Mundial y hoy ya lo rebasó. Entonces, creo que son temas, el número de emisiones y apalancamiento que hubo de las empresas el año pasado aprovechando las tasas también ha sido una cosa que hay que estar monitoreando. Ante una perspectiva que pudieran subir las tasas, el panorama les cambia de una manera dramática. Ya vimos la subida de tasas en las últimas 3 semanas. En Estados Unidos, de estar el bono de 10 años a niveles del 0.80 y tantos, hoy está a niveles del 1.15. Es una subida muy importante, sobre todo para un periodo tan corto, ¿no? Eso ya nos empieza a decir que empieza cierto nerviosismo en los mercados. Y claro, habrá que estar pendientes. Hoy difícilmente se puede visualizar un periodo inflacionario cuando la mitad de la economía mundial está cerrada, está apagada y está con problemas de salud. Pero no hay que descartarlo, como bien dice Enrique, yo estoy de acuerdo con eso, que la Fed va a tener que actuar antes de lo que hoy el mercado lo está percibiendo. Completamente de acuerdo. Yo creo que va a ser más hacia 2022. Porque se hablaba originalmente de que esto se iba el 23 o 24. Yo creo que va a suceder en el 22, no en el 21. El consenso hoy de mercado, hasta hace, lo que lo acabo de checar, del bono de 10 años era de 1.20 para fin de año. Obviamente se ha disparado mucho en estas épocas. Ahora, estos lockdowns, Europa está anunciando ahorita nuevas medidas de lockdowns. Yo creo que va a generar que todavía este año podamos transitar con una tasa del bono de 10 años más accesible. 22, ahí sí va a ser otra historia, ¿no? Porque ahí sí vas a tener que pagar el costo de la fiesta, no tanto ahorita. Y nada más para México, lo sentimos adelantado. Incluso en este último par de días hemos sentido algo de flujo, de salida de flujos de extranjeros en algunas emisoras que han tenido rendimientos importantes. Incluso también han habido ciertas emisoras que se han bajado 5, 8 y 10% muy rápido, después de rallies que habían tenido muy importantes. ¿Qué vemos para el IPC? Pues podría estar para fin de año entre 48 y 49.700, lo que implica un rendimiento entre 9 y 12%. Habrá que ver y habrá que esperar. Y un punto, ya tocaste los importantes. Lo que yo diría, las utilidades de las empresas mexicanas se van a ver bien por las ganancias cambiarias. Pero yo ahí discrepo en una cuestión, Julio. Ajá. Yo creo que hablar del mercado de valores de cierre de año es muy aventurado. Y te voy a decir por qué. Porque la verdad las elecciones intermedias te cambian el panorama. Te lo van a cambiar. Si resulta que Morena no gana la mayoría de la Cámara, creo que va a ser bien visto y podrías ver un rally en la Bolsa Mexicana. Superior a los por el otro lado, creo que si ganan una mayoría absoluta en la Cámara, no sé cuál va a ser la reacción del mercado, pero no creo que reaccionara de una manera muy positiva de corto plazo. Sí, ahora, nosotros nos basamos mucho en que aproximadamente el 55% de las utilidades de las empresas se generan globalmente. Entonces, la evaluación ya no es solo un play mexicano, pero coincido plenamente. Elecciones intermedias son muy importantes. Te cambia el juego. Entonces, yo creo que lo que tendríamos que estar diciendo es cómo vemos la bolsa de aquí a las elecciones, ¿no? Y conforme vayamos obteniendo más información. A 3 meses, te voy a decir cómo la vemos en los mismos niveles. No la vemos más allá. A 3 meses, eso es nuestra visión a 3 meses. Y finalmente, en el tema de que habrá que checar y tener muy pendiente,
pues, ¿cómo va a ser la relación con Joe Biden cuando ya tome posesión? Pues es la próxima semana. Yo creo que va a ser una relación profesional. El gobierno americano es un gobierno institucional y profesional. No van a quedarse con sentimientos del pasado, pero sí van a exigir lo que se tiene que exigir. Bueno, y te voy a decir en qué es tema laboral. Pues habrá que resolver el tema del outsourcing como queda. Y finalmente yo te diría, pues cuál va a ser la posición del gobierno americano, aunque cuando no esté en TEMEC, en el tema de energías renovables o de energías que contaminan y generan el calentamiento global. Entonces yo creo que ahí, muy institucional y una relación muy profesional, sí, pero como bien dices tú, no nos vamos a poder salir de lo que es TEMEC, de la regulación de TEMEC. Habrá que ver qué pasa también con el tema de energía. Correcto. Ya se nos está acabando el tiempo, ya son 7:10. Nada más para concluir, ¿qué estamos viendo para en este inicio de año? O sea, creo que lo que estamos de acuerdo es que el ciclo electoral en México va a ser un episodio de volatilidad en nuestros mercados locales, como es cualquier otro ciclo electoral. De aquí a las elecciones, bueno, Julio ya comentó de Bolsa Mexicana, tasas de Banco de México, pienso que hay posibilidades de un recorte de 50 puntos base. Pero ¿qué están viendo para otras clases de activos? Por ejemplo, tipo de cambio. Pues yo creo que el tipo de cambio debe de andar sobre estos niveles por los siguientes 2-3 meses. La verdad no veo gran cambio. Si se llega a dar un ajuste en los mercados internacionales, posiblemente veamos un poco de presión. Ya lo hemos visto la semana pasada, ante algo de nerviosismo se fue inmediatamente al 2025, 2026, se volvió a regresar. Hay que entender muy bien por qué está fuerte, ¿no? Parte son las remesas, que es un factor muy importante. Parte es porque los mexicanos están exportando más de lo que estamos importando, que no quiere decir que estemos exportando muchísimo más. Lo que quiere decir es que el consumo se frenó a tal nivel que al no estar importando, pues están habiendo una balanza comercial positiva, que están sobrando dólares, ¿no? Y por el otro lado, estos flujos de portafolio que son montos grandes, pero de corto plazo, ¿no? Y pueden estar apoyando hoy para este lado, pero en el momento que se den la vuelta tendrán otros efectos. Yo sí creo que a partir de marzo el tipo de cambio también va a reaccionar mucho ante las perspectivas de lo que se pudiera estar hablando de las elecciones. Y obviamente, si hubiera presiones inflacionarias en Estados Unidos, hubieran tasas, eventualmente, pues sí podríamos ver un movimiento otra vez hacia el dólar. Claro. Pero bien dices que es hasta el año que entra. Ese no nos toca ahorita. Ese no nos toca ahorita. Yo sí creo que, como decía, el peso hoy es un activo que yo lo siento barato cuando está abajo de 20 pesos. No veo que tenga un brinco brutal en el corto plazo. No veo ninguna coyuntura que vaya a hacerlo, pero creo que es un activo barato. Y hoy es difícil encontrar muchos activos baratos. Muy bien. Habría que echarle. Lo que pasa es que la economía europea está rezagada, pero está en un ciclo diferente, está muy apalancada y aparte está en lockdown. Está en lockdown y peor que los americanos, entonces. Y cómo le fue y cómo le ha ido también a UK, ha sido a la bolsa de Londres, ha sido. Ahora, si para aquellas gentes que son más aventureras, sí hay cosas que comprar en la bolsa, y en la bolsa mexicana y en la bolsa americana. Yo estaría visualizando aquellos sectores que ante una recuperación vuelven a salir, ¿no? Háblese de restaurantes, háblese de aerolíneas, claro que ahí hay riesgos importantes, háblese de algunas cadenas hoteleras o de hoteles. ¿Por qué? Porque hoy están golpeadísimos esos sectores, ¿no? Pero si pensamos que esto ya es una cuestión de meses y que empiece a regresar ese optimismo, pues los consumidores van a regresar y se van a ver beneficiados por ese lado. Así como se vio beneficiado toda la parte de tecnología por el trabajo en casa y la compra en línea y todo,
en el momento que la gente pueda va a salir porque ya está desesperada y va a regresar a ciertos patrones de consumo. Esos sectores hoy son los que habría que estar aprovechando y viendo como una oportunidad de inversión con sus riesgos. Sí, pero incluso, mira, dentro del sector tecnológico hay empresas que pueden seguir siendo patrimoniales de largo plazo. Hay empresas que están muy caras. El otro día hacíamos un análisis muy rápido y si bien las utilidades de Tesla están creciendo a una tasa brutal, esa es una locura. Esa es una locura. Haciendo el ejercicio, estás pagando coches vendidos en el 2021 más de $1 millón por coche. Sí, no, es una locura. Ese no hace sentido. Pero tenemos otras que hacen sentido. Hoy, antes del cierre de mercado, a todos ustedes les mandamos 2 documentos. Mi reporte mensual de los Investment Insights, que es un reporte muy completo, un poco largo para el que lo quiera leer, pero también esta presentación que les mostramos hoy ya la tienen todos ustedes en sus correos, en 5 láminas van a poder ver todo lo que platicamos y algunas de las acciones que también nos gustan para la Bolsa Mexicana de Valores. Y aquí, hablando de las acciones de la Bolsa Mexicana, estamos muy cargados en consumo, ¿no? Pues mira, tú pones aquí un Apple. Yo me preocupa esa compañía, aunque sé que es una de las favoritas de todo el mundo. Veo muy poca innovación en Apple. No, pero es que sabes que están migrando. Estoy viendo muy poca, a ver, el aparato, el teléfono es el mismo hace 6 años. Veo poca innovación. Eso tarde o temprano les va a costar. Pero se están así como Amazon es una compañía que es un laboratorio que está en proceso de reinvención todos los días, no veo ya eso en Apple. Y me preocupa su valuación porque ya no está tan barata, ¿no? Yo sería el único comentario. Yo creo que hay compañías que pueden dar un mejor desempeño y yo hoy estaría viendo con recelo las tecnológicas, honestamente. Otra que hay que ver, CVS va a aplicar todas las vacunas en más de 10,000 puntos de venta. Igual Green Boots también y está más barata. Igual Green Boots. Está Disney, que la plataforma de streaming está creciendo de una manera muy importante, pero aquí el play en Disney yo lo veo no solo por el streaming, sino también cuando esto regrese y la gente regrese a los parques de diversión, va a crecer dramático, va a tener un rendimiento muy importante. Microsoft es el negocio de la nube, todo el mundo se está yendo a la nube. Nike para el 2023, la mitad de sus ventas ya van a ser por internet y se ve atractiva. PayPal, la seguridad en los pagos internet es importante. Están los laboratorios, pusimos Pfizer, pero puede estar Johnson & Johnson o puede haber algunos otros. Procter & Gamble, una empresa de consumo que también puede crecer, y UPS, que es una empresa de logística. Y en la parte de México, pues FEMSA pues es de las grandes, la más barata en términos relativos. Funo ya lo hemos venido platicando mes a mes, que con el escenario de tasas bajas se ve muy atractivo. Arca Contal también tiene buenas perspectivas. Alfa, al final del día, Alfa, si le diéramos, Alfa es muy sencillo el ejercicio que estamos haciendo. Si le das a Alfa el múltiplo de Sigma, te sale todo lo demás gratis y un cacho de Alfa gratis también. Y ahí va a acabar el tema. Porque Alfa, eventualmente, en los siguientes un par de años o 3, se va a convertir en Sigma. Genoma Lab es otra empresa importante, y aprovecho para decirles que el próximo martes tenemos invitado a Rodrigo Herrera para a la entrevista de encuentros de mercado. Gruma la seguimos viendo atractiva. Está Walmart. América Móvil es otra de las acciones que nos sigue gustando, ha sido resiliente en esta etapa de la crisis. Todo esto también en el reporte que les estamos enviando vienen un par de ligas que se pueden meter ya los documentos en específico, donde hablamos tanto de las acciones del SIC como de las acciones de México. Muy bien. Pues yo creo que con esto vamos a concluir. Gran parte de las preguntas que nos hicieron ya las contestamos, tanto del entorno global como del entorno mexicano. Este panel mensual lo tenemos usualmente el primer miércoles de mes. En esta ocasión, pues en vez de ser la primera semana, la hacemos la segunda por el periodo vacacional. Pero nos vemos el primer miércoles de febrero. Pues muchas gracias, Héctor, muchas gracias, Julio, muchas gracias a todos que estuvieron conectados el día de hoy.
Que tengan un gran año y por favor busquen a su asesor para que platiquen de sus portafolios, de todas estas ideas, cómo podemos asesorarlos de una manera muy cercana y sobre todo en este tipo de épocas de mercados.